oración copulativa, que siempre tenga un sujeto, que tenga un verbo ser, ya sea en afirmación, pues, sobre todo en afirmación, en estos casos, un verbo ser en afirmación, dicho de otra manera, un verbo es o un verbo son y un predicado. Y esto nos conforma la formulación con la cual nos habíamos quedado la semana pasada, que era aquella fórmula de S es P. S es P, que no es otra cosa más que decir sujeto es predicado. Pero detrás de ese sujeto es predicado, recuerden que habíamos dicho, el sujeto equivaldrá al concepto 1 y el predicado equivaldrá al concepto 2. Entonces, visto más profundo, lo que estamos tratando de decir es que el concepto 1 es lo que tratamos de adjudicarle del concepto 2. A eso se refiere la fórmula S es P, con la cual nos habíamos quedado justamente en la clase anterior. Hoy vamos a abordar algo que va más allá de la formulación base, algo que se escapa al SSP y comienza sobre todo comienza a especular con afirmaciones, con negaciones, con alusiones totales o parciales de un concepto, algo a lo cual llamamos justamente un juicio. Hoy vamos a hablar acerca de los juicios y los juicios son en esencia 4. Hoy les voy a dar a lo largo de esta clase, espero yo que me dé tiempo, 2 tablas más para que apunten en aquello que les había dicho que eran sus ficheros o sus formularios o aquello que debían memorizar sí o sí. Así que atentas, por favor, atentos. Hoy esperamos alcanzar 2 tablas más. Las primeras serán los principios lógicos supremos y su formulación, así como el A igual B, que también es una fórmula, también el S es P, que es algo más que deben tener ustedes siempre, primero aprendido de memoria, pero principalmente comprendido de dónde viene o de dónde sale. Y con base en ello, necesito que aprendan de memoria y comprendan las 2 tablas que espero que alcancemos a lo largo de los siguientes 50 minutos. Así que vamos entonces, por favor, en este momento voy a cambiar de... les voy a compartir la pantalla, ya son 10 minutos, estamos bastante bien en cuanto al grupo que tenemos conectado, así que por favor, si alguien, ven ustedes en sus propios chats grupales que pide que se le deje entrar, por favor avísenme que yo volveré en unos 5 minutos o 10 minutos a la sesión y les daré ingreso. Muy bien. Vamos entonces, por aquí se tienen que estar viendo ya ustedes, por aquí veo que ya están viendo la pantalla, por favor solo levanten la mano si ya están viendo la pantalla compartida. Gracias, estamos entonces con todo listo. Vamos. ¿Tienen ustedes acá la presentación? La clave es esta, ¿no? ¿Cómo se califican o cómo se clasifican las proposiciones? Proposiciones como las que habíamos visto ya en la última sesión de clase, ¿no? La flor es una planta, el micrófono es una herramienta, el lápiz es un objeto que pinta. Partiendo de un ejemplo que habían dado ustedes, uno de sus compañeros que decía el lápiz pinta, y yo les decía, claro, detrás de esa oración lo que hay es una proposición categórica y debemos pasar esos elementos a un lenguaje no formal, a algo que represente la formulación S es P. Y por eso abríamos la oración y decíamos, el lápiz es un objeto que pinta. Bien, pero en este caso, la proposición categórica no está haciendo mayor cosa. Ojo, que no es poco lo que hace tampoco, pero en realidad no está tampoco dándonos muchas opciones. Solo nos dice que el concepto 1, o sea, el lápiz, es aquello que tratamos de decir de él, que proviene de las atribuciones del concepto 2, que en este caso sería objeto que pinta o pintar. Lo que queremos decir es que el lápiz pinta. Sí, claro, pero el lenguaje formal lo abrimos, lo expandimos, lo formalizamos y lo decimos tal cual. S es P, el lápiz es un objeto que pinta. Pero solo estamos diciendo eso. Yo aquí de entrada veo, por ejemplo, algunas limitantes. En primer lugar, me estoy refiriendo
a todos los lápices que existen en el mundo. No estoy especificando si son unos pocos, si es un lápiz en específico o si son todos. Simplemente aquí estoy diciendo en general el lápiz o el concepto lápiz. Y lo estoy diciendo en positivo, lo estoy afirmando. Es justamente lo que quiero decir de él. La clave de las proposiciones, como lo habíamos dicho al principio de este tema, hace ya una clase o dos clases, es que las proposiciones tienen la capacidad de afirmar o negar algo. Entonces, ¿cómo hacen las proposiciones para afirmar o negar? Lo hacen por medio de algo a lo cual llamaremos juicios. Los juicios en lógica son 4, pero ten un momento, ahora vamos a llegar allí. Lo cierto es que las proposiciones pueden clasificarse. ¿Y cómo se clasifican? Por medio de 2 variables. La primera es la cantidad y la segunda es la cualidad. Ojo, toda proposición tendrá una variable de cantidad y tendrá una variable de cualidad. ¿A qué se referirá la variable de la cantidad? Vean, esto tiene que ver con aquello que veíamos ya también hace unas clases y le llamábamos la extensión del concepto. Recuerden que habíamos dicho que era la extensión. La extensión era la cantidad de objetos o fenómenos que un concepto podía abarcar. Lo cierto es que en la mayoría de casos los conceptos vendrán dados en forma simple. Únicamente nos dirán teléfono, taza, monitor, computadora. Y esto termina siendo sumamente general. Al momento de realizar proposiciones, al momento de crear un juicio, necesitamos especificar si todos los elementos que son aludidos en un concepto entran dentro de la proposición o no, si solo nos referimos a una parte de ellos. A esto se refiere la cantidad. Se los voy incluso a dejar por acá marcado en amarillo para que lo puedan ustedes después reconocer. La cantidad entonces se refiere a eso. ¿Y qué tipos de cantidades existen? Existen 2 tipos de cantidades. La cantidad universal y la cantidad particular. ¿A qué se referirá entonces la cantidad universal? Decimos que una proposición es universal o decimos que un concepto está dado en términos de universalidad cuando este alude a la totalidad de elementos que puede abarcar. Si yo me refiero a la taza como concepto, digo que la proposición será universal si me refiero a todas las tazas que existen. En cambio, si solo quiero referirme a un grupo reducido de tazas, en este caso, entonces esa división, esa extracción de una cantidad limitada de elementos a los cuales se puede aludir un concepto, le llamaremos particularidad. Entonces la cantidad en una proposición puede ser universal o particular. Pero entonces, ¿cómo sé yo si es universal o es particular? Los juicios, estoy mezclando un poco el término proposición categórica y juicio porque se deriva una de la otra, pero empecemos ya a llamarle juicio en general. Los juicios cuentan, con algo a lo cual vamos a llamarle el cuantificador. Y es el cuantificador el que nos dirá si el juicio es universal o es particular. Cuantificadores como cuáles. Bien, si ustedes ven que un concepto viene acompañado de alguna de estas 4 palabras, podrán encontrar si es universal o es particular.
Tres palabras, perdón. Algunos, todos, ninguno o algunos, tal cual. Fíjense bien, el cuantificador puede ser algunos o algunas, todos, ninguno o ninguna o ningún, y bueno, algunos otra vez, que se me repitió allí, pero básicamente esas tres palabras, algunos, todos o ninguno. Y entonces, si yo les digo algunos portaminas, ¿me refiero a todos los portaminas que existen? No, me refiero únicamente a unos cuantos, a una parte de todo lo que la extensión del concepto portaminas abarca. Por ende, este concepto en este juicio será particular. Si por el contrario les digo todos los gatos, no estoy dejando fuera a nadie. Me estoy refiriendo a todos los elementos del concepto gato. Por ende, como no estoy dejando fuera ninguno y estoy aludiendo a todos los elementos que conforman el concepto, este juicio será universal. ¿Y qué pasa con ninguno? Ningún perro vuela. Ninguno es una negación, pero a la vez también es una universalidad, porque me estoy refiriendo a todos los elementos del concepto perro, todos los fenómenos que conforman el concepto perro, pero por exclusión. Los estoy dejando fuera, pero me estoy refiriendo a todos. Los estoy abarcando en su totalidad, así sea para dejarlos fuera del juicio. Por ende, ninguno, ninguna, ningún también es un juicio universal. Lo importante acá es esto entonces. ¿Cuáles son los cuantificadores que me van a permitir entender si un juicio es universal o particular? Los que tienen acá en pantalla. Todos, ninguno, algún y algunos. Voy a volver a su pantalla para dejar entrar a quienes están esperando por acá. Muy bien. ¿No tengo a nadie más? No. Volvemos acá. Pero además de los cuantificadores, les decía hace un momento, existen también los cualificadores. El cualificador nos va a permitir saber si el juicio afirma o niega. ¿De qué se tratará entonces el cualificador? Por acá está. Los cualificadores nos indican como tal la cualidad de un concepto o de una proposición o de un juicio, que puede ser afirmativa o negativa. Entonces, aquí vienen tres ejemplos. En ocasiones, o en general, más bien, el concepto detrás de esto, o la idea, para no mezclarles las palabras, la idea detrás de esto es comprender si estamos tratando de atribuirle una característica al sujeto o se la estamos negando. De eso se trata, la cualidad de un juicio, y por eso afirma o niega. ¿Dónde vamos a encontrar esta característica? La vamos a encontrar en el cualificador, que será, en la mayoría de casos, el propio verbo ser de la oración copulativa. Allí nos vamos a poder dar cuenta de si el juicio nos está afirmando o negando algo. Todos los loros son aves. Perdón. Todos los loros son aves. Le estoy dando al concepto loro, que está aludido en toda su extensión, la cualidad de ave, porque es algo. El loro no es un reptil. Al contrario,
Aquí estoy negándole la condición de reptil al concepto loro también. ¿Por qué? Porque digo no es. Es, no es, son, no son. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con ninguno? Ninguno también es una negación, porque estamos excluyendo a todos los elementos de la cualidad que estamos tratando de adjudicarles. Aquí, por negación, estamos diciendo que ningún loro es humano, a pesar de que tenemos una cópula en es acá, pero la clave está justamente en el cuantificador. Estamos dejando fuera a todos los loros de la condición de humanos. ¿Cómo podemos reconocer entonces los cualificadores? Los cualificadores son estos. Ninguno, en negación, por supuesto, que ese es el que nos excluye a todos, pero por lo demás, no es, son, no son, es. Tal vez ustedes se pregunten entonces, esto significa que hay muchas combinaciones y algunas cosas pueden ser, algunas cosas pueden ser, todas las cosas pueden no ser, no lo sé, dependiendo del cuantificador y el cualificador. Para su beneficio o para su tranquilidad, las combinaciones nos permiten 4 tipos de juicios. Únicamente 4. Y son los que les voy a colocar a continuación. Y de hecho, lo que les voy a colocar a continuación es la tabla que se tienen que aprender. Ustedes saben de dónde viene esto. Saben que hay un S y un P. Un S al cual estamos tratando de adjudicarle o negarle un P. Pero que las combinaciones únicamente pueden ser o la alusión de todo el concepto S o la alusión parcial del concepto S. Y sobre eso podemos afirmar o podemos negar. Y con base en eso surgen los 4 tipos de juicio, que tienen un nombre específico. Vean, está el juicio A. Y este nos dice que todo S es P. Por ende es un universal afirmativo. ¿Por qué es universal? Porque alude a todo el concepto S. ¿Y por qué es afirmativo? Porque justamente le está adjudicando, le está diciendo que es lo que tratamos de decir de él. Juicio A. Todo S es P. Juicio E. Ningún S es P. Esto también es universal, pero ya no afirmativo sino negativo, porque lo estamos aludiendo a todos los elementos que conforman el concepto S, pero los estamos negando de entrada. Les estamos quitando la posibilidad por exclusión de ser lo que tratamos de decir de ellos. Juicio E. Ningún S es P. Luego vienen las particularidades. Juicio I. Algún S es P. Solo algunos elementos de S son lo que tratamos de decir de ellos. Juicio I. Algún S es P. Y por último está el juicio O. Algún S no es P. No le estamos quitando la posibilidad de ser lo que tratamos de decir de ellos a todos los elementos de S. Únicamente estamos quitándoselo o negándoselo a una parte. Algunos gatos no maullan. No estoy diciendo que ningún gato no maulle, simplemente algún gato o algunos gatos no lo hacen.
juicio O. Algún S no es P. Les voy a dejar aquí esta tabla. De todas maneras, la presentación ya saben que ustedes van a tenerla. Pero por favor, copienla. Y no le saquen una captura, no le tomen una foto a la pantalla. En este momento, por favor, apúntenlo. Donde sea que puedan, pero apúntenlo. Recuerden que la escritura manual nos ayuda a recordar más fácil y necesitan aprenderse esto. De aquí en adelante, ya no vamos a hablar de todo S es P o algún S no es P, simplemente nos vamos a referir a los juicios por su tipo, A, E, I, O, nada más. Entonces, para la siguiente clase, necesito que sí o sí tengan aprendido qué significa la A, qué significa la I, qué significa la O, qué significa la E. Vamos, les voy a dar un minuto para que lo copien, por favor. Muy bien, como no estoy viendo la pantalla donde están ustedes, por favor, levanten la mano si ya estamos, ya lo copiamos. Muy bien, entonces, veámoslo en un ejemplo. Ok. Tal vez ustedes me digan, bueno, pero es como muy sencillo, ¿no? Entonces voy a modificar esto. Voy a modificarles acá. Ahorita se los quito, pero decir, por ejemplo, todo gato es un mamífero. No, pues si se me presenta así, yo ya sé efectivamente que todo gato es un mamífero. Eso es un juicio tipo A, no hay ningún problema. El problema está en que recuerden, todo esto que estamos viendo de esta forma es únicamente una aproximación o una descripción lingüística del proceso abstracto. En general, cuando lo veamos en el mundo cotidiano, no lo veremos de esa forma, lo veremos de esta, en forma de argumento. Vean este texto que tengo aquí. Vamos a ver qué pasa con esto. Dadas las condiciones actuales, el presidente Trump, envuelto en las últimas semanas en varios escándalos, ha sido objeto de investigaciones por parte de los grupos de oposición en el Congreso. Ok, detrás de esto hay un juicio. Detrás de esto hay un juicio. ¿Cómo lo identificamos? Leemos el argumento. Dadas las condiciones actuales, el presidente Trump, envuelto en las últimas semanas en varios escándalos, ha sido objeto de investigaciones por parte de los grupos de oposición en el Congreso. Bien. Primero, nos vamos de regreso al curso de comunicación y entendemos el texto desde su estructura. Ya sabemos que dentro de las funciones de la comunicación existe una que se llama la función metalingüística, no sé, y es aquella, solo pasaron 10, voy a ver si tengo a alguien más por acá esperando entrar.
No, nadie. Ya sabemos que existe una función que es la función metalingüística, ¿no? Que es aquella que nos introduce datos que están al pie, que no son tan relevantes, que no afectan la estructura gramatical de la oración. Y lo reconocemos acá, envuelto en las últimas semanas en varios escándalos. Esto es puro contexto, me lo llevo. Y ya sabemos también, por ejemplo, que antes del sujeto, si colocamos un elemento contextual, un conector narrativo, un marcador textual, pues se parece mucho a esto, ¿no? Dadas las condiciones actuales, esto parece más una forma de ligar ideas antes que una idea misma. Me lo llevo. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda una simple oración. El presidente Trump ha sido objeto de investigaciones por parte de los grupos de oposición en el Congreso. Pero este texto está en lenguaje cotidiano. Yo debo pasarlo al lenguaje formal. ¿Y por qué es que me sirve pasarlo al lenguaje formal? Porque el lenguaje formal es el que me va a revelar la estructura del juicio. Vamos, el presidente Trump es una persona objeto de investigación. Como esto es meramente lingüístico, las palabras que usemos no importan realmente en función o mientras que no alteren la estructura del juicio. Entonces, el presidente Trump es, aquí ya tengo una clave, esto me está afirmando. El presidente Trump es y que es una persona objeto de investigación. Sigamos abriendo. El presidente Trump. ¿Hay varios presidentes Trump? No. ¿Medio presidente Trump? No. En general es el concepto en su totalidad. Entonces le puedo colocar un cuantificador. Todo presidente Trump es y qué es objeto de investigación. Ok, entonces ya tengo aquí mis dos características esenciales. Tengo mi cuantificador y tengo mi cualificador. Todo sujeto es predicado. Abrámoslo más. Si tuviera que reducirlo, entonces podría decir, en este caso, todo S es P, lo cual equivaldría a un juicio tipo A. ¿Listo? Así de sencillo. Entonces, cuando tengan ustedes un argumento, recuerden siempre esas claves. Primero tratamos de identificar de quién estamos hablando en la argumentación. Y segundo, qué es exactamente lo que estamos tratando de decir de él. En el caso en el que los argumentos están bien construidos, estarán bien construidos desde el aspecto gramatical, desde la redacción misma, y por ende podremos reconocer de manera un poco más sencilla cuáles son los elementos a analizar. Una vez lo hayamos hecho, podemos trasladar esa información al lenguaje formal. Recuerden, trasladarlo a una proposición categórica en esta forma. Y a partir de ello, analizar cuál es el cuantificador, cuál es el cualificador y por ende identificar el tipo de juicio. Hagan uno ustedes. Vamos a ver. Para que midan o midamos cómo estamos, les voy a quitar un momento la pantalla. Porque quiero ver cuál es el... Sí, aquí. Vamos a ver.
Les voy a volver a compartir la pantalla. Y lo que van a ver es un pequeño ejercicio. Les voy a dar 5 minutos para que puedan ustedes hacerlo. Vamos a ver qué encuentran. Fíjense bien, hay ciertos sectores que creen que Trump no tiene las habilidades básicas para gobernar. Consideran inoportuna su presidencia. Ojo, ciertos sectores creen que Trump no tiene las habilidades básicas para gobernar, consideran inoportuna su presidencia. Hagan ustedes, identifiquen qué tipo de juicio es. Ojo con esto. Recuerden, primero, pregúntense de quién se está hablando en el párrafo. Y segundo, identifiquen qué se está diciendo de ese alguien. Y a partir de allí pasan a una proposición categórica en la forma de oración copulativa y luego intentan identificar cuantificadores, cualificadores para obtener el tipo de juicio. Les voy a dar 5 minutos y dentro de 5 minutos, no antes por favor, hasta que yo les diga ya, me van a colocar en el chat nada más, únicamente la letra. Esto es un juicio A, es un juicio E, es un juicio I o es un juicio O. 5 minutos por favor.
Un minuto más y vamos con la respuesta. Muy bien, voy con ustedes. Vamos a ver, por aquí tengo ya varias respuestas. Veamos. Si la tienen, cuéntenme. Muy bien, tengo varias personas que me dicen juicio y, varias personas que me dicen juicio o, y alguien por aquí me dice juicio e, y alguien más me dice juicio o. Para quienes dijeron, bueno, en realidad veamos de nuevo el ejercicio y aquí les voy haciendo algunas consideraciones. Fíjense bien, recuerden, esto siempre es un proceso abstracto y lo estamos viendo desde la perspectiva lingüística. Entonces, esto es como una oración cualquiera. Lo primero es que tenemos que identificar de quién estamos hablando en la oración y qué estamos diciendo de ese quién. ¿De quién estamos hablando en la oración? Estamos hablando de ciertos sectores. ¿Y qué estamos diciendo de ellos? Que creen que Trump no tiene las habilidades básicas para gobernar y consideran inoportuna su presidencia. Marquemos esto. Ciertos sectores creen, ciertos sectores creen que Trump no tiene las habilidades básicas para gobernar. Abrámoslo. Vamos a ver. Ciertos sectores creen que Trump no puede gobernar. Listo. Hacémoslo al lenguaje formal. Estandaricémoslo. Ciertos sectores creen, por lo tanto, son. Son sectores que creen que Trump puede gobernar. Punto. Si ya tenemos acá, podemos identificar dónde está la cópula. Y aquí lo vemos. Son. Y por ende, pues sabemos que está en afirmativo, pero ubiquemos también
donde se encuentra el cuantificador, aquello que nos va a marcar si hablamos de todo el concepto o de una parte. Lo tenemos acá al principio. Ciertos. Ciertos, que también es sinónimo de algunos. No son todos los sectores, no es la totalidad de sectores. Únicamente algunos sectores son los que creen esto. Entonces, podemos traerlo también a forma de juicio. Algunos sectores son sectores que creen que Trump no puede gobernar. Entonces, si sectores es el sujeto y el predicado es creer que Trump no puede gobernar, tenemos acá ya nuestro juicio. Algún S es P, o sea, un juicio I. La clave en esto, por ahí vi que varios pusieron I bien. Quienes pusieron O, seguramente su confusión estuvo justamente acá, en que no tiene las habilidades Trump, pero Trump, no estábamos hablando de Trump, estamos hablando del sujeto, de los sectores que creen el complemento. Por eso les digo, esto tiene mucho que ver también con comunicación, tiene mucho que ver con toda la parte lingüística y por eso le tienen que poner mucha concentración al momento de analizar este tipo de argumentos e identificar bien de quién estamos hablando y qué es lo que decimos de ese alguien o de ese quién. Ok, nos vamos a quedar por ahí en esta clase, pero vamos todavía a mitad de camino. Entonces, la próxima sesión de clase, al principio de la próxima sesión de clase, vamos a abordar otro elemento importante relacionado con esto, que es la distribución. Pero de eso les hablo en la siguiente, el próximo viernes en el siguiente periodo. Y al final vamos a hacer 2 ejercicios más para que lo tengan ustedes también aquí presente. Todavía esta presentación como tal no se las puedo compartir porque no la hemos terminado, pero voy a aprovechar estos 2-3 minutos que me quedan para subirles la presentación que finalizamos la semana pasada. Recuerden que también ustedes tenían que leer el capítulo número 5 del libro. Estamos ahora en el capítulo 6, pero por favor todavía no lo aborden desde el libro de texto. Terminemos este contenido primero, que será el próximo viernes, y ya después lo profundizan ustedes en el texto que tienen allí a mano por una u otra vía. Muy bien, entonces quedémonos con esto por ahora. Seguimos platicando acerca de ello el próximo viernes. No hemos terminado, así que ánimo, concentración y sobre todo ir primero memorizando aquello que se les pide que memoricen, como la tabla de los tipos de juicio, que es esta que tienen ustedes por acá. Y segundo, también que tengan claro de dónde sale cada uno de los elementos. Ya en la siguiente clase, que se va a parecer un poco a teoría de conjuntos matemática, vamos a entender un poco mejor de qué se trata esto, de la extensión, de la comprensión y también de la forma en la que interactúan 2 conceptos al convertirse en un juicio. Pero por ahora nos quedamos acá. Nos vemos entonces el próximo viernes. Que tengan ustedes buena noche. Hasta luego.